Un saludo a los amigos de la filosofía, estudiantes y profesores. Esta emisión es presentada por el Grupo de Investigación Ethos del Programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en su ámbito de apoyo pedagógico a los cursos virtuales de nuestros estudiantes. Cordial saludo. Mi nombre es Tyron Achuri y este es un video experimental para el programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy vamos a abordar el tema demagogia y política. ¿A qué es a lo que le llamamos demagogia y qué tiene que ver con el ejercicio de la política? Desde Platón, en la teoría política, ya se había advertido que el poder solo debía ejercerse en beneficio de los súbditos, según podemos leer en la República en el libro primero. Aristóteles, refiriéndose a las diversas formas como podría estructurarse un gobierno, señala tres tipos de regímenes políticos en sentido positivo. El gobierno de un solo individuo sería la monarquía. El gobierno de un pequeño grupo de individuos lo denominará aristocracia. Y el gobierno de muchas personas sería para Aristóteles la democracia. De otra parte, Aristóteles igualmente nos advierte sobre las desviaciones de este tipo de gobierno. Dice Aristóteles, la tiranía que lo es del reinado, la oligarquía que lo es de la aristocracia, la demagogia que lo es de la república. La tiranía es una monarquía que solo tiene por fin el interés personal del monarca. La oligarquía tiene en cuenta tan solo el interés particular de los ricos. Y la demagogia, el de los pobres. Ninguno de estos gobiernos piensa en el interés general, dice Aristóteles en este texto sobre la política. No obstante, lo anterior, lo puntual aquí es que el planteamiento de Aristóteles nos muestra que la denominada demagogia en el fondo no es más que una suplantación decadente de lo que sería la democracia y que en todo caso la demagogia, estaría íntimamente ligada al detrimento del interés colectivo y en favor de los intereses particulares. Como quiera que sea, de un modo muy puntual, es importante identificar la demagogia como una estrategia ejercida por uno o varios individuos con el fin de oponerse al poder establecido, obtener el poder o también mantenerse en el poder. ¿En qué se basa esta estrategia? En principio, tiene dos pilares fundamentales. El permanente uso de la retórica en su concepción más peyorativa y el uso de la propaganda. La lógica de esta retórica no tiene que ver con la lógica en sentido científico, ya que no es la verdad lo que preocupa, sino la posibilidad de convencer. En este sentido, de lo que se trata es de parecer verosímil antes que ceñirse a la veracidad. Un acercamiento a este tema lo podemos ver en el texto de Platón llamado el Gorgias, pero también en parte de los diversos discursos que sobre los sofistas nos muestra Platón en sus diálogos sobre Sócrates y algunos sofistas de entonces, que son los protagonistas.
Y obvio, la cotidianidad igualmente no deja de mostrarnos a personajes que usan el discurso político para exacerbar prejuicios, bien sean de orden religioso, racial, de clase social, de orden sexual, estético, etc. Personajes que igualmente apelan a los sentimientos de su audiencia para ganar simpatías a las ideas que pregona, que infunden miedos en quienes les escuchan para ganar adeptos a la propia causa. Miedo a la pobreza, a la violencia, a que otros tengan el poder político y que finalmente señalan utopías esperanzadoras que en principio solo se harían realidad si el sujeto del discurso se toma el poder o mantiene el poder. El demagogo en gran medida se muestra a sí mismo como un Mesías, como un Salvador sin el cual la humanidad entera estaría perdida. Como quiera que sea, el demagogo requiere el aval de la muchedumbre. De hecho, necesita transformar a un importante grueso del pueblo en público, espectador de su discurso. Necesita convertir al público en masa y finalmente a la masa en muchedumbre. Una multitud irracional que solo piensa a través de su líder y que se hace incapaz de cuestionar cualesquiera de sus actuaciones. Pero ¿es posible distinguir la retórica demagógica del discurso ético-político? Cuando asumimos la idea de política, en su mejor acepción, la asumimos del modo como se entendió en la antigua Grecia y que todos conocemos a través de los discursos de Sócrates, los textos de Platón y los de Aristóteles. En este sentido, el ejercicio de la política sería en sí misma una actividad moral propia de una sociedad libre en donde el bien común es el punto de referencia en el horizonte y por supuesto una actividad que de suyo estaría alejada de cualquier pretensión de interés particular. En este sentido, el ejercicio de la política buscaría trascender los intereses individuales y actuar solo en lo que corresponde al bienestar presente y futuro de una comunidad. Sin embargo, es claro que uno de los elementos fundamentales al ejercicio de la política es el discurso, el cual es común al demagogo y al político, además de que estas distinciones son en realidad fundamentalmente didácticas, en la medida en que en el fondo, de uno u otro modo, todo político, en mayor o menor medida, es demagogo. Y obvio, todo demagogo en alguna medida también es político. Así que tal vez una de las cosas que podría distinguirse en principio sería qué tan a menudo apela un determinado político a la demagogia. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué se puede colegir de su decir como intención? ¿Qué tan a menudo se recurre a las falacias lógicas? ¿Cómo se utiliza la propaganda que sostiene su discurso ideológico, etcétera, etcétera? Con todo, muy seguramente hay otros factores que podrían tenerse en cuenta, ya no antes, sino después de un periodo importante del ejercicio del poder. ¿Qué tan bien le ha ido a la comunidad social y económicamente? ¿Y qué tan bien le ha ido social y económicamente al político en cuestión? Con base en lo expuesto anteriormente, sería factible concebir aún el discurso ético-político
alejado de intereses personales? Como dije antes, no hay discursos puros. Algo de demagogia hay en todo discurso político. Lo que sí sería interesante señalar es que aún el discurso ético-político no es garantía de justicia y tampoco es garantía de verdad. Digamos que tal vez lo que podría garantizar es convicción y buena conciencia. Es decir, asumir que se obra de buena fe, aun cuando a la larga se equivoque en la toma de decisiones. En todo caso, no podemos olvidar que la política es parte de las ciencias sociales y no de las ciencias exactas. Por lo mismo, quizás el juicio más acertado, que no infalible, lo podrá dar la historia que en su juicio pone en la balanza a quienes detentan o detentaron el poder y a quienes se beneficiaron o sufrieron las determinaciones del poder político de turno. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que este complemento en audiovisual les permita entender un poco más la temática que aquí abordamos. En la presentación y edición de este programa les habló Tyron Achuri, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.